Voy a hacer unos breves punteos y abrimos a preguntas. Me parece que hay 6, 7 puntos bastante centrales en común y en debate en las ponencias. Por un lado, la pandemia como momento clave de la revisión de archivos, el momento de mirar adentro, y cómo eso en varias de las exposiciones que acabamos de escuchar aparece la exposición de museo como lugar de desarchivo, ¿no? Por otra parte, el lugar de la web institucional, pero la fuerza de los canales de video o las redes para la puesta en disponibilidad, para comunicar que este material está disponible, ¿no? A diferencia de épocas en las que quizá era la prensa. Las políticas de backup, migraciones, hasta reemplazos también de componentes audiovisuales, las políticas de registro y catalogación y aquellas que deberían considerar el trabajo en coelaboración con las comunidades, las participaciones a largo plazo de las comunidades. Por otro lado, pensar la instalación versus los dispositivos, donde involucra aprendizaje, lectura, pedagogías. Y por último, los museos y sus normas, y voy a tomar unas palabras de Fernanda, como espacios de desconfianza. Y también no solo por la obsolescencia de la tecnología, cómo garantizamos continuidades, en general, hablando de políticas y hablando de lo tecnológico. Si les parece, en estos tópicos, y si nos dicen a quién me dirigirá la pregunta, comenzamos, ¿sí? Compartimos el micrófono. ¿Alguna pregunta? Mariel, ¿querés hacer una pregunta? Yo sí. Claro. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por la mesa que me pareció fantástica, complementaria, con todas las preguntas y todas las angustias que tenemos todos. Y que bueno, en los días anteriores hemos venido sumando algunas de estas preguntas. Creo que hay una cosa que a mí me parece interesante y me gustaría que profundizaran o comentaran un poco respecto a las metodologías que por supuesto Mariana ya ahí se avanzó un poco más sobre las dificultades y la cuestión de, bueno, cómo resuelvo en lo concreto hacia dónde voy, sobre todo porque va cambiando y este cambio y digamos, lo vertiginoso del cambio en esa normativa es un poco hacia donde Fernanda está tratando de llegar desde otro lugar que necesita otra base completamente distinta, epistemológica, como ella misma lo plantea, que es una pregunta para todas las instituciones que están armando colecciones. Y bueno, un poco la pregunta y bueno, obviamente lo que trae Jorge sobre la cuestión de la pérdida, que es el centro, digamos, de la noción patrimonial, que es esa angustia de la pérdida, ¿no? De sentir que hay que rescatar algo, pero que se rescata también, como él mostraba, y muy indicativo también esto que haces de mostrar páginas web que puede ser lo más efímero, ¿no? Como, creo que hay algo ahí de hacerle un reclamo a una página web que es por definición efímero, que hay algo en esa rapidez de lo que se pierde a donde nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, como la pregunta, que es difícil, no sé, pero es un poco para ampliar lo que desde cada uno fue tratando de avanzar sobre la metodología y como sobre la salida de unificar esos criterios, que creo que es hacia donde todos queremos llegar, obviamente que de alguna manera también es la motivación del Congreso, ¿no? Voy a dejar eso ahí abierto, que es bastante amplio, y le doy la palabra a Mariela por si quieren después hacer una respuesta conjunta cada uno hacia Mariela. Bueno, buenas tardes primero y muchas gracias a los cuatro porque fue todo muy estimulante para pensar.
Yo tenía una pregunta en particular porque hubo algo de resonancia con algunas mesas y presentaciones de ayer. Por un lado, en torno a esta cuestión del archivo como desecho, de la basura, de lo que queda ahí, pero también de las formas de activación de eso que se pierde o que está al borde de perderse. Y mi pregunta es para Nara y para Jorge, porque una de las presentaciones de ayer también tenía que ver con la reconstrucción digital de una muestra que se hizo en el ZKM, son dos proyectos entre el Pompidou y el ZKM. Una lástima que no pudo verse Nara lo que querías mostrar, que me parece que iba por ese lado, ¿no? Como esta idea de la visita virtual y demás. Si podías explayarte un poco, contar, aunque sea un poquito más sobre eso, pero de qué maneras o qué dispositivos, desde lo digital o desde diversas tecnologías, audiovisuales o no, ustedes piensan o qué puntos en común pueden encontrar en esa idea de lo digital como una forma de activación de cosas que no se hicieron, como en el caso de Jorge, o que sí se hicieron, pero bueno, que se reescenifican, se cambian de espacio, ¿no? Nosotros tenemos ahí también por Lavar una página que es de un acceso que se puede hacer, que voy a encontrar en el vínculo que no es del MAC, pero de Lavar, que donde estábamos ya un poco más adelantados con algunas cosas en laboratorio, que se puede entrar y hacer una visita virtual que tiene a ver con un trabajo de una chica que estaba con nosotros allá, que es Giovanna Casimiro. Enseguida podemos intentar mostrar eso. Lo que me parece que es lo más importante es que en un momento que uno no tiene un espacio físico para hacer una visitación, por ejemplo, que la gente no pierda el contacto con el museo, que pueda efectivamente mirar exposiciones, ellas online o las anteriores, que tengan acceso, pero sobre todo que si son en arte y tecnología, que puedan hacer eso de una manera interactiva. Entonces, por ejemplo, en un momento, en 2020, que hicimos un evento sobre agua y sustentabilidad, invitamos Milton Sogavi y el grupo GAPI, CACHI ahora, CAT, que vos creo que lo conocés, de UNESCO en San Pablo, y Milton tiene un grupo y hicieron todo un planeamiento de obras que son obras proyectuales, para que uno tenga una especie de participación con el agua que no tiene a ver con la tecnología digital. Bueno, presentaron eso en un año y para el fin del evento habían conseguido hacer la versión virtual de eso, que se presentó en la exposición del otro año. Entonces eso me parece interesante para obras que son de ciencia y tecnología, que es de donde puedo yo hablar, porque la gente cuando va a un lugar solo para hacer una visita en un museo virtual, clicar en un lado, mirar la obra, es como si eso fuera poco hoy. Quizá 10, 15, 20 años atrás era algo, pero hoy es poco. Entonces, ¿cómo hacer que este contacto del público, esta visita, pueda realmente surtir efecto? Tratando de la versión virtual, allá es una versión simplificada. Uno entra, mira las obras, pero no interactúa aún. Pero la idea era que la obra esa de Ana Barros, que es la primera del arcero del museo, pueda hacer interactiva a la gente que entre en el museo. Entonces, este designer, que también de juegos, que tiene una empresa incluso, estaba trabajando en esta proposición. Porque la obra de Ana, en realidad, no es que sea muy interactiva. Ella llamaba interactiva, pero se puede decir más participativa. Pero la idea era que la gente, adelante de la proyección de imagen, tuviera ahí con el sonido y todo una idea de inmersión. Entonces, ¿cómo hacer con que la gente que esté del otro lado de la pantalla entre en el museo y tenga esa sensación de inmersión? Entonces son cosas que parecen así muy difíciles, y lo son, pero son cosas muy particulares que uno hay que pensar desde el punto de vista de la relación del público con la obra, de la obra con el público, pero de la intencionalidad del artista. Lo que quería el artista. No podemos solo proyectar una obra que si no era esa la intención del artista.
Quería que la gente se sintiera, tuviera la sensación de inmersión o que la gente interactuase con la obra. Entonces, en este camino que estamos ahí intentando hacer que lo virtual pueda también ser un espacio posible para que las obras así sean experimentadas. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Bueno, digamos que así como Harun Farokh, que tiene una película que se llamaba La Revolución, siempre hay toda una cuestión en cuanto a lo real y las posibilidades de transmisión, ¿no? Harun Farokh en un momento dijo: no quiero trabajar más con imágenes de cámara, sino que quiero trabajar con archivos. En otro momento se habló de la imposibilidad de transmitir ciertos eventos como muy importantes, en este caso la caída del dictador Ceausescu en Rumania. Y hay algo que queda claro, ¿no? Es que las instalaciones no pueden ser transmitidas ni online ni documentadas en cuanto a lo que pudo haber implicado la experiencia de haberla vivido. Sí, hay algunas, por eso yo cité hoy el caso de Mariana, reconstruyendo esta exposición que nunca se hizo en Chile por el golpe de Estado, que fue una cosa notable, pero creo que además el trabajo de interpretación que hicieron los dos curadores, que la misma muestra que valía, porque bueno, pasaron varias décadas y demás, y lo mismo podríamos decir de esta exposición que hubo este año en el Centro Cultural Mata, en donde son, aparte, una etapa de Raúl Ruiz, este gran director y artista chileno, que nadie sabe que Raúl Ruiz hizo instalaciones, poca gente. De hecho, hay una literatura sobre Raúl Ruiz que es desbordante, prácticamente no hay nada sobre su trabajo de instalaciones, que además va nada más que durante 4 años, 1990 a 1994. Entonces, estos dos curadores, también en Chile, uno chileno, Francisca García, y este señor Eric Buló, hicieron un trabajo notable, pero que vale porque ponen una interpretación y una modificación y una lectura en algo que es imposible de reproducir como fue en sus orígenes. ¿Por qué? Y bueno, nada, como ocurre con la Regie d'Opéra, ¿no? Cuando se reproduce lo que hizo Visconti en el Covent Garden en los años 60, que bueno, hay bocetos, hay plantas, hay esto, hay película, pero nunca va a ser lo mismo. Pero hay como una interpretación, una reconstrucción, una nueva versión, que ahí también vale el rol del curador, porque si no, es una cosa que es una reconstrucción forense que es imposible porque la persona y la obra están muertas, ¿verdad? Entonces eso me parece interesante, importante también de un poco sacar esa especie de pasión por reconstruir fielmente algo que no se puede reconstruir. Por eso me interesa mucho ese trabajo que hizo en su momento Albertina Carri, ese cortometraje que hizo para el Bicentenario que se llama Restos, donde asocia el cuerpo del cine con el cuerpo de los desaparecidos, ¿no? El cine censurado, quemado, perseguido, con lo que puede haber sido todo este desastre que pasó en Argentina y pasó en América Latina, que es cómo reconstruyo el cuerpo de alguien que ya no está más, ¿no? Entonces, a partir de eso me parece que hay que reinterpretarlo, reconstruirlo. No existe esa especie de ínfula, incluso con los mismos archivos, ¿no? Porque los archivos se van deteriorando. Mucha gente discute las dos reconstrucciones que hizo la Cinemateca brasileña con la World Cinema Foundation de Macunaíma y de Límite de Mario Peixoto, porque es como que limpiaron la película, ¿no? No tiene ruido, no tiene esto, no tiene este escáner tan sofisticado. Pero como dice este teórico brasileño Ismael Xavier, dice, la película no se ve como se veía, ¿no? Entonces, bueno, nada, son reconstrucciones, pero que la gente tiene que entender que a su vez, como público, lo tenés que reconstruir e imaginarte algo que lamentablemente no vas a poder vivir y que se perdió. Y lo mismo podríamos decir, ¿no? Con esto que siempre hablamos con Mariana, ¿no? No sé, una reunión en Bellas Artes. Estaba Laura Buchelato, estaba Gabriela Mazú, estaba Américo Castillo, estaba Jorge Gluber. Bueno, a partir de ahora vamos a armar el acervo del Museo de Videoarte. Bueno, vamos a nombrar a esta persona, artista, Rubén Guzmán. Le pagaron un viaje a los Estados Unidos donde se empapó mucho todo lo que podría implicar reconstruir materiales, esto y lo otro. Se empezaron a adquirir materiales, se armó esa sala. Después, en el 98, se armó un coloquio internacional sobre televisión de calidad increíble, que no hay quien no estuviese, que todos los archivos, lo que se mostró que eran antorchas. Y
bueno, ¿y todo eso qué pasó? Y bueno, nada, si la persona que estaba en ese momento dirigiendo el museo no tomó en cuenta los protocolos de esto que vos mencionabas, que en general creo que Bellas Artes es uno de los que mejor tienen protocolos en este sentido, que a su vez fue lo mismo que pasó en el CAIC, ¿no? Toda esa pérdida de los videos del CAIC, que ahora están en Estados Unidos, esto y lo otro. Entonces forma parte de algo que es una dinámica, que también hay que entenderla como parte del asunto, de archivos no reconstituidos y donde la institución no pudo responder enteramente a lo que podría ser un trabajo coherente y ordenado. Entonces, bueno, a partir de eso implica esto, que también forma parte de lo mismo. Volver a un como no sé, a revivir a la gente, ¿viste? Lamentablemente todavía no se lo ha descubierto, ni siquiera por inteligencia artificial, pero por lo menos que haya vestigios y documentaciones que nos remitan a una obra original, a partir de lo cual yo puedo reconstituir cosas también como lector y como investigador. Si no, que es lo que pasa también con el discurso histórico, ¿no? Dices, no sé, tal cosa, Sarmiento, tal cosa. ¿Pero de dónde lo sacaste? Siempre se oculta, ¿no? Es como que el discurso histórico te hace vivenciar lo que pasó, que también es una falacia. Entonces creo que en la medida que se clarifiquen estas dificultades, también son interesantes para saber que se puede reconstituir hasta cierto momento y lo que no, no. Ahora, que no haya nada es preocupante, ¿no? Entonces, pues, no sé, toda esta lista de instituciones que tenían un acervo, que no lo pueden blanquear, que es complicado, que esto, lo otro. Y bueno, pues, a partir de eso, pero por eso es que yo decía, no es una lista de acciones frustrantes, no, al contrario, son proyectos, un proyecto puede llegar a buen camino como que no. Si no llega es porque pasó algo que forma parte de la misma investigación y que es lo que normalmente da miedo, ¿no? Un fracaso, no, Rubén tiene miedo de hablar de lo que pasó en el museo, no, me siento como parte, no hablemos de los archivos del Rojas, de una lista larguísima. Algo pasó que no ocurrió. Si no ocurrió, forma parte de esta reconstrucción. ¿No? Me parece que viene por ahí. Este es algo así, evangelista, en el futuro. Mariana. No, Marina, está en tu medio. yo solamente decir que a mí me parece que es una cosita, bueno, igual que se escucha, algo muy cortito para agregar, es que me parece que ese afán reconstructivo que dice Jorge también debe ser quizás pensado como, bueno, ¿qué es lo que yo desde el presente quiero mirar del pasado y para qué me sirve? No es la reconstrucción por la reconstrucción misma, sino porque en este momento hay determinadas cosas que nos están sirviendo para trabajar el presente o mirar el futuro, ¿no? Y bueno, sí, igual de todos modos a mí me parece que es algo por ahí que me olvidé de comentar en el paper, es que las políticas de Estado son fundamentales, lo difícil sí es generar el consenso sobre qué cosas son las que se tienen que resguardar, ¿no? Sobre todo hoy por hoy, en donde la producción de imágenes, la producción de contenidos es infinita, ¿no? Y entonces me parece que también el desafío tiene un poco que ver con eso, y un poco me gusta lo que decís, Jorge, de, bueno, tenemos que guardar todo, digo, son cosas que uno recupera como investigador, pero cada vez la cantidad de material plausible de ser guardado se va multiplicando exponencialmente año a año, ¿no? Entonces me parece que esa es otra pregunta, quizás no más fea, pero bueno, ¿en qué momento quién y cómo se decide qué es lo que hay que guardar y qué es lo que hay que desechar? Pau, ¿tenés una pregunta? Hola, bueno, muchas gracias por el panel, muy interesante y creo que cierra muchas de las cosas que venimos hablando y que creo que mañana vamos a poder terminar de cerrar. Había un montón de preguntas. Yo soy Paula Félix Didier, dirijo el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy por hoy, por esto que vos decís, Mariana, de la falta de políticas públicas, es tal vez la única o una de las poquitas instituciones públicas que se ocupa de manera activa de la preservación
preguntas y tratamos de responderlas. A partir de lo que vos decís, Jorge, de la pérdida o de pensar aquello que ya no está y la reconstrucción, y lo que ustedes hablaban también con respecto a la digitalización, ¿no? Los que nacimos en el mundo analógico vimos cómo nuestro mundo se desmaterializó y tenemos que pensar y repensar nuevamente todas las preguntas que tienen que ver con el archivo, ¿no? Y esto del miedo a que las cosas se pierdan o del miedo a que hay que guardar. Y lo que vos decías, ¿no? ¿Quién decide qué guardar en un contexto en el que cuando guardábamos lo analógico la respuesta era sencilla, hay que guardar todo, porque se perdió tanto que lo que encontrás hay que guardarlo. Y hoy la pregunta es completamente al revés, no vamos a poder guardar todo, pero porque seguimos, creo yo, seguimos haciéndonos las mismas preguntas y seguimos dando las mismas respuestas un tanto tradicionales. Por ahí hay que perder el miedo a que las cosas se pierdan, a que hay que aprender a descentralizar, ¿no? y que tal vez la respuesta hoy nos la da el digital. El digital, que es mucho más frágil que cualquier formato analógico, y lo que mostraba Jorge nos lo deja muy claro, obliga a la redundancia, a la repetición, a apoyarse en la piratería, a un montón de estrategias para que las cosas perduren en el tiempo, que también incluyen el azar y el saber que hay muchas cosas que no van a estar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es una pregunta, pero quería como saber cómo piensan, no tanto en términos de conservación, sino en términos de esto, el futuro del digital y la sustentabilidad y bueno, todo lo que implica la preservación digital y de los archivos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Tenemos un comentario de Fernanda. No sé si puede subir el volumen. Se desconectó el audio, me parece. ¿Se escucha? Sí, Fernanda, estamos subiendo el audio. ¿No? ¿Se escucha? Se escucha bajito. Se escucha en la sala. No, está habilitado. ¿Sí? Ahí va bien, ahí va perfecto. Sí. Sí, ok. Quería agregar algo que es la responsabilidad con la vida. A propósito de esa idea de conservar todo, porque cada vez más que tenemos que buscar más espacio en lugares de storage, de espacios digitales, estamos como también nos involucrando en prácticas extractivistas cada vez más violentas que hacemos con el globo, ¿no? Todo que se pasa en conflictos de territorio hoy tiene que ver con la búsqueda de litio, la búsqueda de niobio, la búsqueda de esas cosas que se utilizan en nuestros móviles, en computadoras, en HDDs, en todo eso. Entonces, tenemos que colocar la pregunta difícil de cuándo parar, cómo parar, cómo rememorar las cosas que no sean a través de los objetos, incluso los objetos digitales. Bueno, vamos a una pregunta más antes de la pausa de café. Hola, gracias por esta charla, está muy buena. Yo creo que con esta pregunta de qué es lo que tenemos que conservarnos, porque hay mucha producción de imágenes, quizá lo que yo pienso es qué es lo que consideramos patrimonio, ¿no? Porque se suele decir hay que conservar lo que se considera patrimonio. Entonces, ¿qué consideramos patrimonio? Son las grabaciones en VHS de mi familia, eso lo tengo que conservar, es una película experimental, es un largometraje.
tiro la pregunta como para abrir el debate. Y después, lo que vos decías, Mariana, te quería preguntar la decisión esta que decías de que el archivo que va a tener el Museo Nacional de Bellas Artes Audiovisual va solamente a adquirir obras en video. ¿Por qué? Es una cuestión presupuestaria, porque también me pregunto qué va a pasar con las obras en video magnético o fílmico. Digo, ¿van a seguir existiendo esas obras? ¿Cómo se van a conservar? Y creo que es una pregunta también importante porque no va a haber posibilidad entonces de que accedan obras de artistas contemporáneos que se realizan en soporte fílmico o video. Sí, esa es una discusión que se está teniendo bastante. En parte es verdad que hay varias cuestiones. Por un lado, lo que decía recién Fernanda, de que hay, por lo menos en el museo, tenemos un problema de almacenamiento físico que es muy, no deficiente por las condiciones, pero sí por la falta de espacio. Igual esa no creo que sea la única cuestión. Es que si no, también lo que nos pasa a nosotros es que, por lo menos dentro del grupo de obras que hemos empezado a coleccionar, muchas veces los artistas, o muchas veces esas piezas producidas por los artistas, forman también parte del circuito del mercado. Entonces, por lo general, los mismos artistas son los que deciden conservar la copia, o es decir, el formato original o el objeto, lo que sea, en su formato original, y hacer distintas transferencias a otros soportes. Entonces, en ese sentido, básicamente, desde donde nos planteamos, bueno, es decir, los primeros ingresos que se dieron, hubo esa discusión de, bueno, ¿cuál es el formato original? Nosotros desde el museo vamos a querer tener eso. Hubo incluso también discusiones con los artistas al respecto, y con relación a la recuperación del archivo de film y video experimental que tuvo en su momento el museo. En este momento nos parece también que lo mejor es tratar de reconstruirlo primero como en ese formato que no sería archivo, porque serían piezas que formarían parte del patrimonio, pero sí me parece que es como bastante más difícil tratar de o volver a sus formatos originales o también pensar en que en eso, ¿no? Fue 2002 o 2003 cuando Bloomberg terminó su gestión, es decir, estamos hablando de 20 años, en esos 20 años muchos de los materiales que formaban parte de la colección fueron remasterizados, restaurados, digitalizados, con todos los debates que ese tema también trae, que me imagino que lo habrán, no tuve lamentablemente la posibilidad de estar en los últimos 2 días, pero sí quiero estar mañana, con todos esos debates que también pueden surgir en este momento, pero es una discusión abierta. Por ahora lo que se decide es que la colección se conserve en formato digital, pero no es exclusiva, no es permanente y es algo que está continuamente en revisión y que seguramente con el paso del tiempo, no sé, por ahí si el día de mañana tenemos ingreso al patrimonio una obra de Andrés de Negri, bueno, ahí ya vamos a tener un fílmico del cual preocupamos. Pero por ahora, como es una cosa muy incipiente y también en un punto, y esto lo digo abiertamente por una cuestión también de recursos, de hecho, ese mismo lugar de guarda del cual hablábamos antes, que se instaló en los años 90 en el museo, era sí un espacio que cumplía con todos los estándares, pero que también era carísimo de mantener, y una vez que dejó de tener el soporte de la Fundación Antorchas, comenzó a desmaterializarse, si quieren. Entonces, un poco también pensando en ese tipo de cosas, es que por ahora estamos tomando esa decisión que trae aparejados otros debates, que es lo que está diciendo recién Fernanda, que tiene que ver con la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Porque todos sabemos que almacenar imágenes digitales y tener infinitos servers es un problema que también atañe digamos, es un problema ecológico. Entonces, bueno, pero es como que las decisiones se van tomando y espero que en algún momento se pueda tener una
una política o protocolos más definidos al respecto, pero bueno, esto es una discusión que estamos teniendo en los últimos 4 años, pandemia por medio. Me parece que una parte de la pregunta, y con esto cerramos, es que preguntaste por qué era patrimonio, qué podíamos considerar patrimonio. En la mesa se habló de patrimonio del Estado, que está canalizado a través de sus distintos museos, y también en el caso del Estado de Brasil, y también se habló de patrimonios privados. Y en este sentido, también quería traer a colación a las palabras de Paula, que por ejemplo estamos trabajando mucho con Fundación Clem, que tiene un patrimonio privado, y ellos nos asesoran, por ejemplo, en las políticas de adquisición, cómo nos tienen que entregar los artistas audiovisuales, los formatos de archivo, las copias de exhibición, etc. Digo, este es un canal que lo abrimos nosotros, que lo vamos a poner en disponibilidad y que tal vez podemos trabajar en equipo también con el Estado, pero los patrimonios tienen que ver con estas formas de ingreso a las colecciones. Y creo que bueno, con esto nos tenemos que ir. Les dejamos... Seguimos hablando en el café. Exacto, seguimos intercambiando ideas en el café de intermedio. Muchas gracias.